El llanto desgarrador de la millonaria resonaba en los salones de mármol. Pero Sofía, la empleada, no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en unas botas de diseño, escondidas en el fondo de un armario. No estaban manchadas de barro cualquiera. Era la tierra rojiza y húmeda que solo se encontraba en un rincón olvidado del jardín. En ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que no estaban buscando a un niño perdido. Estaban luchando contra el tiempo para evitar que encontraran una tumba. Sofía llevaba más de 10 años sirviendo a la familia Balbuena. Era una mujer de manos curtidas y mirada bondadosa, que había criado a su propio hijo a distancia con el sudor de su frente. Pero su verdadero tesoro era Leo, el pequeño de 8 años de su jefe, don Alejandro. Desde que la madre del niño falleció, ella había sido su refugio, su única figura materna real. Ahora, Leo había desaparecido. Se había esfumado del jardín a plena luz del día, dejando un silencio que pesaba más que cualquier grito. La mansión era un hervidero de policías y periodistas, todos siguiendo las pistas de un supuesto secuestro. Pero algo en el aire olía a mentira. Verónica, la joven y hermosa madrastra, se deshacía en lágrimas ante las cámaras. Su rostro era la viva imagen del dolor. Sin embargo, Sofía había visto su mirada cuando creía que nadie la observaba. Una mirada fría, calculadora, vacía de cualquier pena. Recordaba perfectamente cómo, horas antes, Verónica había insistido en que la policía no perdiera el tiempo cerca del viejo parterre de las azaleas. «Es absurdo, ahí no hay nada», dijo con una firmeza extraña, mientras apartaba a los agentes de la zona recién removida. El corazón de Sofía latía con una certeza aterradora. Todos buscaban fuera, en los bosques, en la ciudad, todos seguían el rastro de un fantasma. Pero ella sabía que la respuesta no estaba lejos, estaba enterrada a solo unos metros de ellos. Sofía era la primera en despertar en la mansión Balbuena. Mucho antes de que el sol rozara los cristales, sus manos, curtidas por una década de servicio, ya preparaban el café que nadie más tomaría. Cada suelo que fregaba, cada plato que lavaba, era una página más, en el libro de texto de su hijo, que estudiaba medicina al otro lado del océano. Su sacrificio era silencioso, pero su propósito era inquebrantable. Su verdadera luz, sin embargo, era Leo. El pequeño de 8 años, se colaba en la cocina cada mañana, con el pelo revuelto, y una sonrisa que borraba todo su cansancio. «Sophie, ¿me cuentas un secreto?», le susurraba él, mientras ella le servía el desayuno. Para él, ella no era una empleada, era la guardiana de sus sueños, la única que entendía su lenguaje de dinosaurios y naves espaciales. Pero esa paz se rompía en cuanto Verónica bajaba las escaleras. Su belleza era tan afilada como su voz. «Sofía, el zumo está 1 grado menos frío que ayer», decía sin mirarla, sus ojos fijos en el móvil. Eran pequeños cortes diarios, recordatorios constantes de que, en esa casa, el afecto no tenía valor. Sofía simplemente asentía, protegiendo a Leo de aquella frialdad con una mirada cálida. Por las noches, en su pequeña habitación, Sofía miraba la foto de su hijo. Se preguntaba si estaría comiendo bien, si se sentiría solo. Soñaba con el día en que pudiera visitarlo, pero el sueño siempre parecía estar a un océano de distancia. Vivía rodeada de un lujo que nunca podría tocar, un contraste doloroso con la sencillez de sus propios anhelos. Últimamente una extraña inquietud se había instalado en su pecho. Hacía unos días escuchó a Verónica hablar por teléfono en el jardín, con una voz baja y tensa. «Todo tiene que ser perfecto, sin errores», dijo. Sofía no le dio importancia entonces, pero la frase se quedó grabada en su memoria, como una espina. La semana anterior, Leo le había regalado un dibujo. Eran 2 figuras de palo, una alta y otra pequeña, cogidas de la mano bajo un sol sonriente. «Somos tú y yo, Sophie», le dijo con orgullo. Sofía lo guardó como un tesoro, sin saber que aquel simple papel sería pronto el único vestigio de la felicidad que estaba a punto de hacerse añicos. A veces, observaba las manos de Verónica siempre perfectas, con las uñas pintadas de un rojo impecable. Luego miraba las suyas, con pequeñas cicatrices y la piel seca. Eran las manos que habían acunado a Leo, que habían limpiado sus lágrimas y curado sus heridas. Eran las manos de una madre, aunque nadie en esa casa, excepto un niño,
pareciera notarlo. Aquella mañana, el sol brillaba con una intensidad casi cruel. Todo parecía normal, el olor a césped recién cortado, el murmullo de los pájaros. Pero un silencio extraño pesaba en el aire, una calma tensa que precede a la tormenta. Sofía sintió un escalofrío, una premonición que no supo cómo interpretar, pero pronto, muy pronto, lo entendería todo. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, al igual que la de todos en esa casa. La historia que estás a punto de ver te dejará sin aliento. Dinos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad, mientras la verdad empieza a salir a la luz. La puerta principal se abrió de golpe y don Alejandro entró, destrozado, apoyándose en el brazo de Verónica. Ella, vestida con un elegante traje negro que parecía escogido para un funeral, ocultaba su rostro tras unas gafas de sol de diseñador. Pero no había lágrimas. Sofía lo vio al instante, sus mejillas estaban secas, su maquillaje, impecable. Era la imagen perfecta del dolor, una actuación calculada para las cámaras que se agolpaban en la verja. Verónica se deslizó por el vestíbulo, su voz un susurro roto pero firme. Alejandro, cariño, debe ser fuerte. Lo encontraremos. Sus ojos fríos se posaron en Sofía por un segundo, y fue como si una corriente de hielo recorriera la habitación. En esa mirada no había pena, solo una advertencia. Una amenaza silenciosa que Sofía entendió de inmediato. La primera estocada no tardó en llegar. Mientras un inspector le hacía preguntas a Sofía sobre la rutina de Leo, Verónica se interpuso con una sonrisa condescendiente. Inspector. Sofía está muy afectada. A veces su imaginación le juega malas pasadas. Ella adoraba a Leo, pero no creo que sus observaciones sean de gran ayuda. Con esas palabras, la invalidó por completo, reduciéndola a una sirvienta senil y emocionalmente inestable. Sofía sintió la sangre helarse en sus venas. Quiso gritar, decirles que miraran a Verónica, que vieran la mentira en sus ojos. Pero el rostro de don Alejandro, hundido en la desesperación, la detuvo. Él solo veía a su esposa, su pilar en medio de la tormenta. Sofía bajó la cabeza, mordiéndose el labio para no traicionar la furia que la consumía. Sabía que cualquier palabra en falso la pondría en la calle, lejos de la única oportunidad de encontrar a Leo. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Verónica dirigía la operación con una eficacia escalofriante, repartiendo órdenes a la policía y al personal. En un momento, mientras pasaba junto a Sofía en un pasillo, su máscara cayó por un instante. Limpia el barro de la entrada. No quiero que esta casa parezca un lodazal, siseó, su voz desprovista de cualquier emoción. Segundos después, volvía al salón principal, sollozando en el hombro de su marido. El corazón de Sofía latía desbocado. Recordó el juguete favorito de Leo, un pequeño dinosaurio de plástico que había encontrado esa misma mañana cerca del parterre de las azaleas. Con el juguete en la mano, se acercó a don Alejandro. Señor, esto estaba, empezó a decir, pero Verónica se lo arrebató de la mano con una delicadeza venenosa. Oh, qué detalle, Sofía, pero ahora no es momento para estas cosas. La policía está buscando a un niño, no sus juguetes. La humillación fue pública y brutal. Los inspectores la miraron con lástima, y don Alejandro ni siquiera levantó la vista. Sofía se sintió invisible, una sombra en la casa donde había entregado su vida. Fue entonces cuando comprendió que no solo luchaba contra una mentira, sino contra el poder y el dinero que la protegían. Estaba completamente sola en esta batalla. Más tarde en la cocina, mientras preparaba un té que nadie bebería, Verónica entró. La puerta se cerró suavemente a su espalda. Ya no había cámaras, ni policías, ni un marido desconsolado. Solo estaban ellas dos. He visto cómo me miras, dijo Verónica, su voz tan afilada como un cristal roto. Será mejor que te ocupes de tus trapos y dejes de meter las narices donde no te llaman. Hay finales mucho peores que un simple despido. La amenaza quedó flotando en el aire, densa y pegajosa. Sofía no respondió. Simplemente sostuvo la mirada de aquella mujer, y en el reflejo de sus pupilas vio la confirmación de su peor pesadilla. Verónica no estaba triste. Estaba asustada. Asustada de que alguien descubriera lo que había hecho. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio vigilante, Sofía supo que no podía confiar en nadie.
La policía seguía pistas falsas, don Alejandro estaba ciego, y ella era la única que sospechaba la monstruosa verdad. El miedo era un nudo en su garganta, pero el amor por Leo era más fuerte. No iba a rendirse. Si la verdad estaba enterrada, ella misma la desenterraría. Aunque tuviera que cavar con sus propias manos. La noche cayó sobre la mansión como un sudario. Sofía, con el alma en vilo, decidió que no podía esperar más. Se acercó a don Alejandro, que miraba un retrato de Leo con los ojos vacíos. «Señor», susurró, su voz temblorosa, «tenemos que mirar en el parterre de las azaleas. Por favor, algo no está bien ahí». Antes de que él pudiera responder, Verónica apareció a su lado, colocando una mano protectora en el hombro de su marido. «Sofía, por favor. Ya basta de tus fantasías. Estás alterando a Alejandro. Ocúpate de tus quehaceres, y deja que la policía haga su trabajo». Su voz era suave, pero sus ojos eran dos fragmentos de hielo. Don Alejandro, agotado y manipulado, ni siquiera la miró. «Tiene razón, Sofía. Déjanos en paz». La palabra déjanos fue como una bofetada. La excluyó, la borró, convirtiéndola en una extraña en la casa que había sido su mundo. Humillada, Sofía retrocedió a las sombras, sintiendo cómo todas las miradas de la sala se clavaban en ella con una mezcla de lástima y desdén. Había perdido su última pizca de credibilidad. En la soledad de su pequeña habitación, la entereza de Sofía se derrumbó. Se sentó en el borde de la cama, y sacó el dibujo que Leo le había regalado. «Somos tú y yo, Sophie», resonó la vocecita en su memoria. Las lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando el sol sonriente. Se sentía impotente, una hormiga tratando de detener una avalancha. El amor que sentía por aquel niño era un fuego que la consumía, pero se estaba ahogando en un mar de mentiras y poder. A la mañana siguiente vio a un joven agente de policía examinando el perímetro del jardín. Con el corazón en un puño se acercó a él. «Disculpe», dijo en voz baja. «Nadie ha mirado bien en esa zona de ahí», señaló con la cabeza hacia las azaleas. El agente frunció el ceño, interesado por un segundo. Pero justo en ese momento, el inspector jefe, que venía hablando con Verónica, lo llamó con un gesto autoritario. «Ramírez. Deja de perder el tiempo con el personal y ven aquí. Tenemos una pista en la carretera». La pequeña chispa de esperanza se extinguió al instante. La crueldad de Verónica no se detuvo ahí. Durante el interrogatorio del personal, insinuó sutilmente que el jardinero, un hombre mayor y amigo de Sofía, había estado actuando de forma extraña últimamente. De repente, el pobre hombre se vio acorralado por preguntas incisivas, su rostro pálido de miedo y confusión. Miró a Sofía buscando apoyo, pero ella solo pudo bajar la vista, sintiéndose culpable por haberlo arrastrado, sin querer, al centro de la tormenta. Desde la ventana del salón, Verónica observaba la desesperación de Sofía con una sonrisa casi imperceptible. Se acercó al minibar para servirse un vaso de agua y, al pasar junto a ella, le susurró para que solo ella pudiera oírla. «La lealtad es admirable, Sofía. Pero la estupidez se paga muy cara». Era una advertencia, una afirmación de su victoria. Ella controlaba el tablero, y Sofía no era más que un peón insignificante. Más tarde, un perro de la unidad canina olfateó el jardín. El corazón de Sofía se detuvo cuando el animal tiró de la correa, ladrando en dirección al parterre. «Por fin», pensó. Pero el guía lo corrigió, llevándolo hacia la verja principal, donde el perro encontró un rastro que se perdía en el asfalto. Era otra pista falsa, perfectamente orquestada. Sofía vio el fugaz alivio en el rostro de Verónica, y comprendió la magnitud de su plan. El golpe final vino del propio don Alejandro. La encontró en el pasillo, mirando hacia el jardín con la mirada perdida. «Todavía con eso, Sofía», le espetó, su voz cargada de un dolor que se había convertido en rabia. «Te he dicho que basta. Estás haciendo de esto un circo. Si de verdad te importaba mi hijo, deja de atormentarnos con tus locuras». La injusticia de aquellas palabras la dejó sin aire. Él, el padre del niño, estaba ciego al monstruo que dormía a su lado. Sola en la cocina, mientras la casa zumbaba con la actividad de la investigación, Sofía se sintió atrapada. Ir a la comisaría sería inútil, la tomarían por loca.
Necesitaba una prueba, algo que nadie pudiera negar. Pero cada puerta que intentaba abrir, se cerraba en su cara. Estaba luchando contra un fantasma, y estaba perdiendo. Mientras recogía la ropa sucia para llevarla a la lavandería, sus manos se detuvieron en una chaqueta de seda de Verónica. Olía a su perfume caro, y a algo más. A tierra húmeda. Un olor familiar y nauseabundo. Lo revisó pero no encontró nada. Era solo su mente, torturándola. La desesperación era un pozo sin fondo, y sentía que estaba a punto de tocarlo. Se asomó a la puerta entreabierta de la habitación de Leo. Todo estaba en un orden antinatural, como un museo del niño que fue. Sus dinosaurios de plástico la miraban desde la estantería, silenciosos testigos de una felicidad rota. Un escalofrío la recorrió. Aquella habitación no parecía esperar un regreso, sino sellar una ausencia. De vuelta en la cocina, sus manos temblaban tanto que casi derrama el café. Se sentó a la mesa, mirando sus manos agrietadas por el trabajo. Manos que habían mecido a un bebé, curado heridas y aplaudido sus logros. ¿Cómo podían esas manos no hacer nada ahora? Entonces, un recuerdo la golpeó como un rayo. Verónica, el día de la desaparición, quejándose de que se había manchado sus botas de diseño favoritas en el jardín. Pero las botas que Sofía había limpiado esa mañana, eran unas de goma, viejas y gastadas. Un sudor frío recorrió su nuca. Había otras botas. Unas botas que nadie debía encontrar. La idea la golpeó con la fuerza de un relámpago en medio de la cocina silenciosa. Las botas. Verónica se había quejado de mancharse sus botas de diseño favoritas en el jardín. Pero las que Sofía había limpiado esa mañana eran unas simples botas de goma, viejas y agrietadas. Un sudor frío le recorrió la espalda. Había otras botas. Unas botas que nadie había visto. Unas botas que contaban una historia diferente. Justo en ese momento, un inspector le pidió con amabilidad que ordenara el vestidor de la señora Balbuena, que había sido registrado superficialmente. Era la oportunidad que el destino le ponía en bandeja, una invitación a caminar directamente hacia la boca del lobo. Con el corazón martilleándole en el pecho, Sofía subió las escaleras de mármol. El aire en la suite principal olía a jazmín y a mentiras, una mezcla que le revolvió el estómago. El vestidor era una habitación en sí misma, con hileras de zapatos y bolsos que valían más que todo lo que ella había ganado en su vida. Se sentía una intrusa, una profanadora de un santuario de lujo. Por un momento, la duda la paralizó. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Verónica tenía razón, y su imaginación le estaba jugando una mala pasada? Pero entonces, la imagen de la sonrisa de Leo apareció en su mente, y la duda se convirtió en una determinación de acero. Sus ojos recorrieron las estanterías, buscando algo fuera de lugar. Todo parecía perfecto, impoluto. Zapatos de tacón, sandalias de verano, zapatillas de deporte, nada. Un nudo de desesperación comenzó a formarse en su garganta. Estaba a punto de rendirse cuando su mirada se detuvo en la sección más oscura del armario, casi oculta tras una colección de abrigos de piel. Allí, en el suelo, había un par de elegantes botas de montar de cuero marrón. Se arrodilló, sus manos temblorosas rozando el cuero frío y suave. A simple vista, estaban impecables. Alguien se había tomado la molestia de limpiarlas a conciencia. Sofía sintió una punzada de decepción. Pero su instinto, ese sexto sentido de madre que nunca falla, le gritó que mirara más de cerca. Le dio la vuelta a una de las botas, sus ojos recorriendo cada centímetro de la suela de goma. Y entonces lo vio, incrustado en las ranuras más profundas del dibujo de la suela, allí donde un paño húmedo no podía llegar, había restos de tierra. No era barro común, era esa tierra rojiza, casi sangrienta, del parterre de las azaleas. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. La prueba. La tenía en sus manos. Era real. No estaba loca. Mientras sus dedos temblorosos intentaban sacar una pequeña muestra de la tierra, notó algo más. Algo diminuto, casi invisible. Un solo hilo de lana, atrapado en el borde del tacón. Lo sacó con cuidado, sosteniéndolo contra la luz. Era de un color azul intenso, inconfundible. El mismo azul del jersey que Leo llevaba puesto el día que desapareció. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado, irrespirable.
La verdad la golpeó con la brutalidad de un puñetazo en el estómago. Tenía la prueba definitiva, pero estaba atrapada. ¿Quién iba a creerla a ella, una simple empleada, por encima de la palabra de la afligida esposa de un millonario? Acudir a la policía era un suicidio, la desacreditarían en segundos. Estaba sola, completamente sola en esto. Miró la bota en su mano, el hilo azul descansando en su palma como una condena. Sabía que solo le quedaba una opción, tenía que ir al jardín. Ahora mismo. Dale a me gusta si sientes la angustia de Sofía y comenta qué harías tú en esta situación. Desde el otro lado del pasillo, oculta en la penumbra, Verónica la observaba. Vio a la empleada salir del vestidor con el rostro pálido como el de un fantasma, y bajar corriendo las escaleras. Una sonrisa fugaz y llena de desprecio se dibujó en sus labios. La pobre ilusa. Creía que había encontrado algo. No sabía que en ese juego, ella ya había movido todas las piezas, y Sofía no era más que un peón a punto de ser sacrificado. Pero Sofía no era un peón. Era una madre luchando por su hijo. Y mientras sus pies la llevaban hacia el parterre de las azaleas, no llevaba solo miedo en su corazón. Llevaba una certeza, la certeza de que estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Con el hilo azul apretado en un puño y el corazón convertido en un tambor de guerra, Sofía corrió. Atravesó los pasillos de mármol, ignorando las miradas de los policías y el personal de servicio. Sus pies la llevaron más allá de las terrazas pulcras, hacia el rincón más olvidado del jardín, el parterre de las azaleas recién plantadas. La tierra rojiza parecía clamarle, y un solo nombre escapó de sus labios en un grito desgarrador: Leo. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda y empezó a cavar. No con una pala, sino con sus propias manos. La tierra se metía bajo sus uñas arañando su piel, pero no sentía dolor. Solo la imagen del rostro sonriente de Leo, regalándole aquel dibujo, la impulsaba. «Leo, estoy aquí», gritaba, su voz rota por la angustia, mientras la tierra volaba a su alrededor en un frenesí de desesperación. Los gritos atrajeron a todos como polillas a una llama. Don Alejandro llegó primero, su rostro una máscara de dolor y furia. «Sofía, basta». «¿Se ha vuelto loca?», le gritó, con la voz quebrada. A su lado, Verónica la miraba con un pánico helado en sus ojos. «Sáquenla de aquí, está profanando el jardín». «Está fuera de sí», exigió a los policías, su fachada de afligida esposa a punto de resquebrajarse. Pero Sofía no escuchaba. Era una fuerza de la naturaleza, una leona protegiendo a su cachorro. Sus uñas se rompieron, sus dedos empezaron a sangrar, tiñendo la tierra rojiza con un rojo aún más oscuro. Seguía cavando, más y más profundo, movida por una certeza que iba más allá de la razón. El mundo entero había desaparecido, solo existían ella, la tierra y el niño que tenía que encontrar. Entonces, sus dedos golpearon algo, un sonido sordo, hueco, madera. Un silencio sepulcral cayó sobre el jardín, los gritos cesaron, las acusaciones murieron en el aire. Todos los ojos se clavaron en las manos ensangrentadas de Sofía, que descansaban sobre una superficie de madera apenas visible bajo la tierra. El inspector jefe intercambió una mirada con un joven agente, quien con el rostro pálido, se arrodilló junto a Sofía. Juntos, limpiaron la tierra, revelando la tapa de una vieja caja de jardín de madera. Con un esfuerzo conjunto, forzaron la tapa. El crujido de la madera al romperse fue el único sonido en un mundo que contenía la respiración. La tapa se levantó, y dentro, acurrucado en la oscuridad con el rostro pálido y los ojos cerrados, estaba Leo. Estaba inconsciente, cubierto de polvo, pero su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo débil y constante. Estaba vivo. Un sollozo colectivo recorrió el grupo. Sofía se derrumbó hacia atrás, un gemido de puro alivio escapando de su alma. La mirada de don Alejandro pasó del niño a las manos ensangrentadas de Sofía, y luego, lentamente, se giró hacia su esposa. La pena en su rostro se había evaporado, reemplazada por un frío y aterrador entendimiento. La máscara de Verónica se hizo añicos, y por primera vez, todos vieron al monstruo que se escondía debajo. Su mundo acababa de terminar. Mientras los paramédicos se llevaban a Leo, envuelto en una manta térmica, don Alejandro se arrodilló frente a Sofía. No vio a una empleada sino a un ángel con las manos ensangrentadas. Tomó sus manos heridas entre las suyas y,
con la voz rota por un sollozo que lo desarmó por completo, solo pudo susurrar una palabra: gracias. A pocos metros, dos agentes esposaban a Verónica, cuyo rostro, despojado de toda belleza, era el retrato puro del odio y la derrota. El imperio de mentiras que había construido, se había derrumbado con un puñado de tierra rojiza. En el hospital, el primer nombre que Leo pronunció al despertar fue Sophie. Ella estaba a su lado, sin soltarle la mano, y esa simple palabra fue la recompensa más grande de su vida. Desde el umbral de la puerta don Alejandro lo observó todo, y en ese instante comprendió que el dinero podía comprar una mansión, pero no podía comprar la lealtad, ni el amor que aquella mujer le había regalado a su hijo. La familia que creía tener, era una farsa. La verdadera acababa de nacer en la aséptica habitación de un hospital. El juicio fue rápido. Las botas de diseño, con la tierra y el hilo azul, fueron la prueba irrefutable. Se descubrió que Verónica había sedado a Leo, y lo había enterrado en la caja, planeando descubrirlo, días después como una heroína, tras haber pagado a un falso secuestrador, para que la policía siguiera una pista falsa. Su objetivo era ganarse la devoción eterna de su marido, y con el tiempo, deshacerse del niño. La justicia la condenó a una larga vida entre rejas, un final frío y solitario para un corazón que nunca supo amar. Un año después, la mansión Balbuena respiraba un aire distinto. Sofía ya no vestía uniforme. Ahora vivía en el ala de invitados, no como una empleada, sino como la guardiana de la casa. Don Alejandro había creado un fondo a su nombre, asegurando no solo su futuro, sino también el de su hijo, que pronto se graduaría como médico. Sus manos, ahora cuidadas, ya no fregaban suelos, sino que pasaban las páginas de los cuentos que le leía a Leo cada noche. Una tarde de primavera, Sofía estaba sentada en un banco del jardín, justo donde antes estaban las azaleas. Ahora, en su lugar, crecía un pequeño roble, fuerte y lleno de vida. Leo corrió hacia ella con un dibujo en la mano. Ya no eran dos figuras de palo. Eran tres, un hombre alto, un niño y una mujer de pelo canoso, todos cogidos de la mano bajo un sol radiante. «Somos nosotros, abuela Sophie», dijo el niño, abrazándola con todas sus fuerzas. Don Alejandro se acercó, sentándose a su lado. Miraron juntos al niño perseguir una mariposa. «Nunca podré pagarte lo que hiciste, Sofía», dijo él, su voz cargada de una gratitud serena. «Ya lo has hecho», respondió ella, con una sonrisa tranquila. «Me has dado un hogar y un nieto». El lujo que antes la rodeaba como una jaula de oro, ahora era simplemente el escenario de su felicidad. A veces, por la noche, Sofía miraba sus manos. Las pequeñas cicatrices de aquella tarde seguían allí, tenues y blanquecinas. No eran un recordatorio del horror, sino del poder que se esconde en el corazón de una madre, sea de sangre o de alma. Había aprendido que la intuición es un susurro que puede derribar muros, y que la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra una grieta por la que volver a ver la luz. Esta historia nos demuestra que los héroes más grandes no llevan capa, sino un corazón dispuesto a mancharse las manos por amor. Si esta historia te ha emocionado, deja un comentario con un corazón y compártela para que el mundo recuerde que la verdadera familia es la que lucha unida. El sol de la tarde bañaba el jardín en una luz dorada, y la risa de Leo resonaba entre las flores. Sofía cerró los ojos, sintiendo el calor en su rostro y la paz en su alma. Porque hay heridas que no son una marca de dolor, sino la prueba de un milagro.